Entonces, vamos a ir a los conceptos claves de su obra. Basado en observaciones antropológicas, es sabido que el documento de Durkheim no es un trabajo de campo, es un trabajo que ha trabajado sobre documentos secundarios de otros de antropólogos, pero igual realiza una investigación basada en su metodología plasmada en las reglas del método sociológico, bastante fiel de lo que él proponía como método, y basado en observaciones antropológicas sobre los aborígenes australianos. eh, Él parte de que la religión debe ser considerada un fenómeno social y al mismo tiempo como el producto de la forma de ese pensamiento colectivo, y Durkheim interpreta la religión como un símbolo de la sociedad misma. Él va a decir, el temor que nos inspira a lo sagrado se expresa, en el temor que nos inspira a lo sagrado se expresa nuestra dependencia de la sociedad de forma simbólica. Asimismo va a decir que el concepto de Dios es en realidad una forma de culto a la sociedad, y la religión, al igual que la misma sociedad y la cultura, va a ejercer un control sobre esa conciencia individual o esa conciencia del individuo. Es por ello un valiosísimo instrumento de cohesión social la religión. Y esta interpretación va a estar centrada en la función social de lo religioso, que va a ser acogida por el funcionalismo antropológico, y para él todas las sociedades son combinaciones diferentes de una sociedad simple y original. Se va a proponer entonces estudiar una sociedad primitiva, pero no como primitiva en cuanto al origen, digamos, de todas las sociedades, sino primitiva en cuanto a sencillez, a la más simple posible, para encontrar las formas originales de todas las religiones. Entonces su enfoque funcionalista deriva del positivismo de Comte y Spencer, que también vamos a ver en esta clase, no en este video, pero sí en la clase presencial, y esta perspectiva se basa en su visión sobre que existe un equilibrio social. No hay forma de entender a Durkheim si no se entiende que él concibe a la sociedad en equilibrio y entonces busca esas cosas eternas o esas esencias que esa sociedad tiene, para mantener este equilibrio social. Iba a decir, las normas que constituyen a una sociedad, las instituciones que lo componen, son quienes le otorgan salud a este equilibrio social o a este cuerpo social. Y propone centrar la atención en el hecho social. ¿Se acuerdan que en las reglas del método sociológico él definió claramente qué entendía por hecho social? Y va a decir el cual puede ser observado como una cosa o un objeto. Tiene que ser un hecho social, es susceptible de observación. Hay evidencias que demuestran que ese hecho social está ahí. Entonces su método es una réplica del método de Descartes, seguramente que ustedes lo vieron ya en la materia de filosofía, pero para recordar, Durkheim va a definir el hecho social y las reglas relativas a la observación de ese hecho social, va a tratar a los hechos sociales como cosas, va a realizar la distinción o la clasificación de las distintas eh, reglas que componen ese hecho, entre fenómenos normales y fenómenos patológicos. Va a hablar de la constitución de tipos sociales para estudiar los hechos de modo independiente, para posteriormente poder compararlos entre sí, y las reglas relativas a la administración de esa prueba. Para recordar un poco la metodología de Descartes, que es van a ver que es muy similar a la que utiliza Durkheim. Descartes había propuesto ya en 1596-1649, en su época, la duda metódica. Él va a decir, él va a tomar la decisión de dudar de absolutamente todo lo que le rodea para poder llegar a la verdad de las cosas, va a decir Descartes, y explica en sus escritos que mientras se dedica a dudar de todo, tiene que generar una moral provisional que rige su vida, porque si empieza a dudar de todo, se queda sin algo estable. Entonces genera una moral provisional, eh, para, para regir su vida. Y tiene una serie de máximas
que la primera es obedecer a las leyes y las costumbres de su país, la segunda es conservar la religión, fíjense, la tercera es cambiar los propios deseos antes que el orden del mundo, y sus reglas metódicas son 4. Esto es de Descartes, pero fíjense la analogía en la metodología de Durkheim, es prácticamente la misma. Él habla en la primera de sus reglas de intuición o primera evidencia, no admitir como verdadero nada que no se supiera con evidencia que lo es. Para eso está la observación. En la segunda, el análisis. Hay que dividir cada una de las dificultades con las que uno se encuentra para examinarlas en tantas partes como fuera posible. La tercera es la síntesis, la conducción ordenada de los pensamientos, empezando por los más simples hacia los más complejos, así como hace Durkheim, que empieza por las sociedades más simples para analizar, para poder inferir o trabajar en las más complejas. La cuarta es la comprobación, realizar tantas comprobaciones y cálculos concretos para asegurar la validez o la certeza de los procedimientos utilizados. Y entonces, en este punto, o con esta metodología, Durkheim se pregunta respecto de las prácticas y las representaciones religiosas que dice son el resultado de una transición y de una mediocridad moral, y se lamenta porque hay dioses que no terminan de morir, pero tampoco hay otros que terminan de nacer, y frente a qué ritos o mitos se empieza a dar este comienzo del siglo XX, ¿no? Es una de las preguntas que lo aqueja, y él empieza a ver que hay una creciente conciencia individual, laica, aparentemente no requiriente de mitos o de ritos, pero frente a esto él recuerda que en la Revolución Francesa es donde empiezan a surgir deidades que interpretaron a su sociedad como hombre moderno, que no son provenientes de la religión, pero que actuaron como si fueran elementos religiosos, y la sociedad ahí fue capaz, en 1789, de crear sus propios dioses. Ahí había una efervescencia, al contrario de lo que se le piensa que es un sociólogo del orden, le está pensando que es en la revuelta, es en la revolución, en donde surge una especie de efervescencia de los individuos, en donde son capaces de generar dioses, son capaces de generar símbolos, son capaces de generar aquellas deidades que los unen como sociedad. Entonces, en aquel momento, las cosas puramente laicas, dice Durkheim, fueron transformadas en sagradas. La patria, la libertad, la razón, estas cosas se transformaron en objeto de verdaderos cultos, va a decir. Entonces Durkheim está pensando en la regeneración intelectual y material de Francia, en la construcción de esta moral laica, que no dependa de dogmas religiosos, pero que operen como si fueran dogmas religiosos. Y su proyecto tiene una base de una pequeña burguesía naciente, que es políticamente progresista, con estos pensamientos heredados de esta Revolución Francesa, pero que económicamente solo quiere algunas reformas, no quiere una revolución completa. Entonces, adelantándome un poco al final del análisis de su texto en las formas elementales de la vida religiosa, él analiza el totemismo que hay en Australia, específicamente en un clan que se llaman los Arunta, y él ve que los Arunta, si bien tuvieron un inicio individualista, de conciencia individual, luego pasaron por un proceso de conciencia colectiva, porque se empezaron a juntar y empezaron a ponerse de acuerdo en algunas cuestiones religiosas, y creció ahí un sentimiento religioso, que fue el totemismo, y finalmente perdieron ese contenido religioso y empezaron como a mermar o a decaer o a debilitarse esas prácticas, y entonces a él le llama la atención esto y hace una analogía con su sociedad y se pregunta, ¿no serían los Arunta un llamado de atención al hombre moderno sobre la pérdida de las creencias en los dioses? Él ve como en su Francia se empieza a imponer el laicismo, pero piensa que la sociedad tiene que crear nuevos dioses, porque estos están vaciándose de contenidos. Entonces hay que generar nuevas.
ideas que cohesionen a esa sociedad. Y él piensa que la Tercera República tiene que consolidarse por consenso, o sea, por solidaridad orgánica, pero sin la religión ve esta tarea imposible. Entonces, para adentrarme ya más en la obra o el análisis que hace sobre los Arunta, él ve que el fenómeno religioso es algo que, bueno, que lo apasiona en todo momento y lo lleva a pensar su realidad, como recién dije, y estudia esta sociedad que es la más simple que encuentra, que son los Arunta de Australia. ¿Y por qué estudia esta sociedad simple? Porque él dice que el menor desarrollo de las individualidades o el tamaño reducido de un grupo genera una homogeneidad de pensamientos o de circunstancias externas que contribuyen a minimizar las diferencias o las variaciones, y en el grupo hay generalmente una uniformidad intelectual y moral que en las sociedades avanzadas ya se perdió, o que hay raros ejemplos. Entonces él dice, vamos a analizar las más simples para poder después analizar las más complejas. Entonces los Arunta de Australia, que fueron estudiados por Durkheim, habrían vivido una primera fase de individualismo, que después se siguió por un periodo más religioso y solidario, que nació de esa efervescencia del hecho de estar juntos. En la misma sociedad, es la misma sociedad la que posee la autoridad moral e impulsa a los individuos a respetar sus normas, y ahí él va a observar un fuerte lazo sociocomunitario que supera los intereses individuales, las conciencias individuales. Va a decir que el clan toma el nombre del tótem al que dedica sus rituales, y hay una fuerza misteriosa, va a decir este lazo misterioso, que anima al simulacro totémico, es capaz de castigar toda infracción o toda violación a esas creencias. El tótem va a ser para él el símbolo que representa al mismo tiempo a la divinidad y al clan. Y tótem y clan se identifican, así como Durkheim cree que lo hacen la religión y la sociedad. El tótem, además de ser una etiqueta colectiva, tiene un carácter religioso, va a decir, y de hecho todas las cosas que ocurren ahí se clasifican en cosas sagradas y en cosas profanas en relación a este tótem. Él entiende que el fenómeno religioso está atravesado por una división muy tajante entre una realidad que se divide en dos ámbitos, entre las cosas sagradas y las cosas profanas. El conjunto de todas las cosas sagradas y profanas, o las reales e ideales, va a decir él, pertenecen a alguna de estas dos esferas, las cuales a su vez se excluyen radicalmente. Él va a decir que las cosas tienen naturaleza de distinta índole, o sea, no se pueden mezclar, pero porque cada una las mueve naturalezas distintas. Las cosas, lo característico de lo sagrado en relación con lo profano es heterogéneo, es decir, no tienen cualidades comunes, entonces no se pueden confundir unas con otras, pero inevitablemente tienen intercambio entre ellas, pero son de naturalezas distintas, siempre van a estar separadas. Y pese a esta rígida separación que establece entre lo sagrado y lo profano, el mismo Durkheim va a reconocer que en esta distancia no puede ser muy grande para que impida toda comunicación entre las dos esferas, puesto que lo sagrado no serviría de nada si no tuviera alguna relación con lo profano. Yo me estoy acordando en la investigación que hicimos sobre Umbanda, cuando con los compañeros que hicimos esa investigación asistíamos a las fiestas rituales, en donde los elementos que había comunitarios mientras estaban haciendo la preparación de la fiesta, qué sé yo, las copas, los platos, los vasos, tenían una cierta utilidad, digamos, ordinaria, y cuando se hace la ceremonia y se pasa por el proceso del ritual, esos mismos elementos pasan a ser sagrados. La copa empieza a ser sagrada, los platos, la comida, todo pasa por ese ritual y es sagrado. Nadie toca la copa que la Mai está bebiendo, salvo que ella invite.
o el Pai, y eso es un elemento sagrado para ese momento porque ya pasó por un proceso de ceremonia, por un proceso de ritual que lo convirtió en un elemento sagrado a pesar de que era el mismo elemento, ¿no? Entonces, para volver a Durkheim, los Arunta utilizan en sus ritos instrumentos que le llaman churingas, y que son pedazos de madera o trozos de piedra pulida, de formas variadas, en general son ovalados o alargados, pero pueden ser de distintas formas, y que a veces les dibujan alguna imagen o le graban alguna imagen en la piedra, en ese pedazo, y cada grupo totémico, dice, tiene una colección de churingas, una colección de ellos, y se encuentran entre las cosas sagradas. Se conservan en un lugar especial, como una especie de templo, y su pérdida perjudicaría gravemente a toda la colectividad. El acceso a la cosa sagrada no se da libre, a decir Durkheim, porque tienen que pasar por un ritual para poder acceder a la cosa sagrada, y los animales y las plantas totémicas, que también las hay, sí se mezclan en la vida corriente. Entonces hay como una especie de clasificación de cosas sagradas. Por ejemplo, un churinga que tiene una imagen, de repente tiene más valor que una planta totémica o un animal totémico que se encuentra en general mezclado en la vida cotidiana. La religión totémica reconoce tres cosas como sagradas en diverso grado. Sería el emblema totémico el primero, la planta o animal cuyo aspecto va a reproducir un emblema, y los miembros del clan. Esos son los tres. Pero esta religión no solo es esta colección de cosas, va a decir Durkheim, sino que es el resultado de un acuerdo entre todos los miembros que pertenecen a esa tribu. Es imposible que un clan haya fabricado sus creencias de manera independiente porque él descubre que se complementan, que un mismo tótem no se repite dos veces en una misma tribu, y esto es que eh, el clan tiene este fermento activo de la vida religiosa que los hace reunirse y ponerse de acuerdo en comunidad. Entonces va a decir, todos los cultos son solidarios unos con otros, y la religión totémica es el sistema complejo que nace de esta unión. El tótem colectivo va a ser el estatuto legal de cada individuo, que generalmente se hereda por nacimiento, es hereditario, y el tótem individual se va a adquirir mediante un acto deliberado. No es obligatorio tener un tótem individual, pero le da protección al individuo, y en general se pasa por un ritual para poder acceder a un tótem individual. Es por medio de estas operaciones rituales que se adquiere este tótem individual. En las conclusiones va a decir que en la religión hay algo de eterno que está destinado a sobrevivir a todos los símbolos particulares de los que se ha ido rodeando sucesivamente las distintas sociedades, y que no hay ninguna sociedad que no sienta la necesidad de mantener o revitalizar a intervalos regulares, estos son las ceremonias, estos son los rituales, los sentimientos colectivos y las ideas colectivas que le dan unidad y que a la vez la individualizan como sociedad. Entonces, al fin del capítulo 1, él va a llegar a una definición de religión que es la siguiente, va a decir, religión es un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas, prohibidas, creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral llamada iglesia a todos los que adhieren a ella. Entendida así, la religión va a estar siempre presente como fuerza primaria de cohesión de toda sociedad, pero también es cierto que hay determinadas formas de religión que van a ir perdiendo influencia y que van a ser afectadas por hechos históricos o por un proceso de secularización. Durkheim va a dar acá el ejemplo del catolicismo, que va a decir en la época romana tuvo cierta eficacia porque las condiciones históricas se prestaron como para que se den esas condiciones, pero ya en la actualidad no se dan. Va a decir, ahí va a advertir cómo este movimiento histórico específico de crecimiento del individualismo y de la libertad de conciencia creciente en su sociedad va a ir socavando la religión tradicional, pero no la función primaria que tiene la religión, que es mantener
mantener cohesionada esa sociedad, bueno, pero con un contenido distinto, no ya religioso, ¿no? Entonces, resumiendo, para Durkheim, los fenómenos religiosos se ordenan en dos categorías, así como para él la religión también tiene dos funciones, pero bueno, los fenómenos religiosos se van a ordenar en estas dos categorías, que son las creencias por un lado, que va a decir que son estados de opinión que implican una clasificación entre las cosas sagradas y profanas, son los mitos de las religiones, y las creencias son representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas y las relaciones que mantienen con las cosas profanas. Y por otro lado, va a marcar que están los ritos, que son estados de acción, que son prácticas. Los ritos son reglas de conducta que dicen cómo el hombre debe comportarse con las cosas sagradas, y todo sistema ritual tiene por objeto la separación entre cosas sagradas y profanas, y el ritual impide que uno de estos dos dominios invada al otro. O sea, cuando se pasa por el ritual, las cosas se ponen en un grado de cosas sagradas y no se confunden más con las cosas ordinarias, con las cosas profanas. El conjunto de creencias y de ritos, va a decir él, constituyen una religión. Entonces, para Durkheim, un grupo homogéneo de cosas sagradas se constituye en un centro, alrededor del cual gravita un grupo de creencias y de ritos, y no hay ninguna religión en el mundo, por más unitaria que sea, que no reconozca una pluralidad de cosas sagradas. Él va a decir, no hace falta la idea de Dios, no hace falta, no importa si se cree en un Dios o en muchos, todas las religiones tienen una pluralidad de cosas sagradas que sí reconocen. Él da, por ejemplo, acá el ejemplo del budismo, que no creen en un Dios, pero sin embargo creen en cosas sagradas. Tienen su Kesa, tienen las distintas enseñanzas del Buda, o sea, creen en cosas sagradas. Eso es lo característico de las religiones. No importa si creen en un Dios o en muchos o en ninguno. Y sobre las creencias va a decir que estas son activas cuando son compartidas. Las creencias son activas cuando son compartidas, es una obviedad, pero el hombre que verdaderamente tiene fe siente la necesidad invencible de expandirla, quiere compartirla, quiere salir de su aislamiento, se aproxima a otros e intenta convencerlos, y el ardor de sus convicciones le reconforta a su vez a sí mismo, reconforta la suya propia. Porque ¿qué detecta acá Durkheim? Que las conciencias individuales están cerradas entre sí, entonces no pueden comunicarse entre sí si no es por medio de símbolos, si no es por medio de signos en los que se puedan traducir estos estados interiores. Estas conciencias individuales se traducen por medio de estos signos o símbolos. Y para que la relación entre las conciencias se establezca, o pueda dar como resultado una comunión, es decir, una fusión de todos los sentimientos particulares en un sentimiento común, va a decir él, es preciso que estos signos, que las hacen manifiestas, lleguen a fundirse en una única y sola resultante. Entonces la aparición de esta resultante, va a decir Durkheim, es la que advierte a los individuos de que están al unísono, y es ella la que les hace tomar conciencia de su unidad moral. Da, por ejemplo, bueno, pronunciar una misma palabra en un ritual, o lanzar un grito, o hacer el mismo gesto, o ejecutar las mismas acciones. Eso, concerniente a un objeto, obviamente, a una cosa sagrada, es cuando se sienten parte de una comunidad y se ponen de acuerdo. Sobre el carácter repetitivo de los rituales, iba a decir que no existe una sociedad que no sienta la necesidad de revitalizar a intervalos regulares los sentimientos colectivos y las ideas colectivas que le dan unidad y la individualizan. Y el rito, va a decir, es una práctica regulada, ¿no? Es una práctica establecida y regulada. Esta construcción moral solo puede hacerse en las asambleas, en las reuniones, en las congregaciones,
donde los individuos en estrecha proximidad reafirman en común sus sentimientos comunes. Advierte además que el culto tiene que ser vivo, que no es de un pasado muerto, de donde surge la vida misma, sino donde puede surgir un culto, sino desde un culto vivo, desde las creencias vivas. Y Durkheim va a decir, entonces, si la religión requiere del culto para crear y recrear la fe, de un conjunto de actos repetidos regularmente, en ceremonias, rituales, y si la sociedad es fuente de esta acción, entonces el origen de la religión es lo social. Chan llegó a una definición importante. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cuál es la sociedad de la cual se ha engendrado esta vida religiosa, según Durkheim? Durkheim va a decir, de la sociedad real no puede ser, porque en ella existe el bien y el mal, y entonces esto lo dicen las conclusiones, pero sí puede surgir de una sociedad perfecta, de una sociedad idealizada, de una sociedad donde la justicia y la verdad reinen, donde sea un sueño, una idea. Entonces es en la sociedad ideal donde se engendra esta idea de religión. La base de la religión es una sociedad idealizada. Entonces, si bien la religión no ignora todos los aspectos, la maldad y el bien que existen en ella, lo hace, lo refleja, pero de una manera idealizada, ¿no? ¿De dónde procede esa idealización? Va a decir, de los hombres, que tienen estas facultades naturales para idealizar. Al reunirse ellos, fluyen entre ellos energías, estados de efervescencia colectiva, va a decir. En los rituales, por ejemplo, se sienten fuera de sí, surgen nuevos ideales, y cuando hay cierto grado de intensidad en la vida colectiva, surge este despertar del pensamiento religioso. El hombre se siente transformado cuando vive estos momentos de efervescencia, se siente más fuerte, se siente que puede más, y entonces se decide a transformar todo lo que lo rodea. Como consecuencia, el hombre le atribuye a las cosas con las cuales se relaciona propiedades que éstas no tienen, poderes excepcionales. Surgen objetos sagrados. Se constituye en un mundo ideal al que le atribuye una dignidad más alta que la del mundo real. Me estoy acordando un ejemplo por los incendios que hubo hace poco en el sur, en la Patagonia, que escuché una entrevista que le hicieron a una machi mapuche en la radio, porque bueno, ahí tuvo una campaña para acusar a los mapuches de que fueron ellos quienes iniciaron el incendio, y la consultan a esta machi mapuche, y ella lo que dice es, no se confundan, nosotros vivimos en comunidad con la naturaleza, y esa noche llovió porque nosotros que vivimos en comunidad con la naturaleza hemos pedido a la naturaleza que llueva, porque si no esto hubiera sido peor. Entonces nosotros no fuimos quienes iniciamos el incendio, nosotros vivimos en comunidad con la naturaleza, nosotros somos naturaleza, decía Namachi, y somos quienes generamos la lluvia, pero con un convencimiento de que eso era así, y con un estado de efervescencia, de que esa lluvia la habían generado ellos pidiéndole a la naturaleza, es muy, muy revelador este ejemplo. La sociedad real está compuesta por esta idea que se hace de sí misma, de un ideal, de la sociedad idealizada, y no hay sociedad que no tenga un ideal. Entonces, ¿cómo recrear el ideal para que la sociedad se mantenga unida? Esta es la pregunta fundamental para Durkheim, ¿no? Por medio de rituales, de reuniones, de asambleas, donde reafirmar en común los sentimientos comunes. En determinadas fechas se abandonan las acciones ordinarias para entregarse a las creencias. Es en las ceremonias donde se llevan a cabo estos recreamientos del sentimiento de estar juntos. Y es ahí donde nos sentimos que tenemos una fuerza mayor, donde somos más, cuando estamos con otros. Son fechas colectivas que quedan grabadas en las personas
y que se recrean cada tanto para reavivar este sentimiento de vivir en comunidad, ¿no? Para Durkheim la religión tiene esta doble función, una función moral, por un lado, como mecanismo de integración social que le da identidad a un grupo común, a una sociedad, y la religión ejerce esta especie de autoridad por sobre las conciencias individuales, y después tiene una función cognitiva, porque le da interpretaciones de sociedad a nuestro pensamiento colectivo. Actuar moralmente para Durkheim es conducirse con máximas universales, más allá de las voluntades individuales, y va a decir, perdón, a decir que actuar moralmente es conducirse con máximas universales más allá de las voluntades individuales. Va a decir, si la religión ha engendrado todo lo esencial de la sociedad, es porque la idea de sociedad es el alma de la religión. Entonces, ¿qué nos deja para pensar estas preguntas que se hace Durkheim en su época, en su sociedad fragmentada, bélica y tan partida y dividida? ¿Qué utilidad tiene su obra a más de 100 años en nuestro contexto actual? Bueno, a mí se me ocurren algunas preguntas, ¿no? Primero, este concepto de ciencia para Durkheim, ¿qué es, no? ¿Cómo surge? ¿Cómo él está sentando las bases para una nueva ciencia, la sociología? ¿Y qué dice él de la ciencia? Bueno, Durkheim va a decir de la ciencia que solo ha podido producir hipótesis fragmentarias, que poco han afectado a la conciencia pública. Va a decir, frente a ello sigue siendo imperativo actuar. En otro texto más político de él va a hablar de la acción, va a decir, va a reconocer que la política es el instrumento por excelencia para ayudar a actuar. Así como lo hace la religión ayuda a actuar. La ciencia no, la ciencia observa, la ciencia es otra forma de actividad humana. La religión, la ciencia, la moral, para él son distintos modos de actividad humana que emergen de la sociedad. Pero va a decir, mientras la fe en la ciencia no difiere de la fe religiosa, solo en que la ciencia no intenta cohesionar a los individuos. La religiosa sí, la religión sí intenta cohesionar a los individuos. Entonces, otra pregunta, pero para no irme del tema de la ciencia, quería leerles un apartado que está en la página 670 de esta edición de Alianza. Él va a decir, les voy a leer un poquito, dice, la religión se esfuerza en traducir estas realidades en un lenguaje inteligible, que no difiere del empleado por la ciencia. En ambos casos se trata de relacionar unas cosas con otras, de establecer correspondencias internas, de clasificar, de sistematizar. Y entonces va a decir, el pensamiento científico no es sino una forma más perfecta del pensamiento religioso. Pero no es función de la, esto es mío, no es función de la ciencia cohesionar a los individuos, es una función que tiene la religión. Y va a continuar, la ciencia surgida de la religión tiende a sustituir a esta última en todo lo concerniente a las funciones cognitivas e intelectuales. Pero para Durkheim, no lo dice esto así en estas palabras, pero para Durkheim el avance de la ciencia empieza a perder el contenido religioso, empieza o a sustituirlo por otros, o por otras creencias. Entonces, ¿cómo es que las sociedades se representan a sí mismas? Una sociedad, va a decir Durkheim, no está constituida tan solo por esa masa de individuos que la componen, ni por el territorio que ocupan, ni por las cosas que utilizan, ni por los actos que realizan, sino, y ante todo, por la idea que tiene sobre sí misma. Es una idea fundante, la de la idealización de la sociedad, ¿no? Esta idea
que se tiene la sociedad de sí misma es una idea fundante. Entonces me pregunto, ¿hay una posmodernidad sin mitos? ¿O frente a qué mitos o qué ritos se presenta nuestra sociedad para nosotros? ¿No? Es una idea interesante para pensar. Al interior de las sociedades modernas hay fórmulas, a veces que se sostienen como si fueran verdades absolutas, pero que sin embargo tienen un carácter, se presentan como un carácter de dogmas, no se discuten. Estas son, por ejemplo, las nociones de democracia, de progreso, la lucha de clases, hay muchas otras, ¿no? Esto está basado fundamentalmente en esta efectividad práctica que tienen estas verdades mitológicas, que se expresan como una concepción unánime basada en una comunión de todos los espíritus, se aparecen con una fuerza tal y autonomía que logran sustraerse del control de la duda o de imponerse como verdades absolutas, ¿no? Como sociólogos, este texto de Durkheim nos habilita a buscar cuáles son nuestros mitos o cuáles son los mitos que performan nuestras identidades colectivas. Y para finalizar me gustaría mostrarles o compartirles un video de un documental que se está haciendo sobre una niña que quiere estudiar astronomía, lo está haciendo CONICET junto con otras instituciones, porque nos ayuda a preguntarnos, a pensar en nuestro alrededor cuáles son los mitos que se nos están queriendo imponer, el mito de la ciencia o alguno otro que se les ocurra, y cómo nosotros podemos analizar desde ahí, a ver, hasta el universo de Clarita. Veámoslo, son 2 minutitos. Antes quería ser astronauta, pero era no quiero ser astronauta. Quiero ser astronauta. Ahí de las 3 estrellas, la atmósfera tiene partículas de aire y polvo, que eso es lo que va a desintegrar. Tengo un montón de talleres nuestros. Hiciste casi todos los talleres, sabés un montón, te encanta. Y nosotros tenemos la posibilidad de hacer un viaje, de recorrer lugares de acá de Argentina que tienen que ver con la astronomía. La luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces es todo un giro permanente. El Sol. Porque yo no creo, posta. Vos sos libre de hacer lo que quieras. Este es un documental de ciencia, no de creencia, no de religión. Este es un documental de ciencia, no de creencias, no de religión, ¿no? Como en Medro, eso no es, ¿no? Yo me presento como verdad absoluta, soy la ciencia. A ver, espérenme un momento. Entonces, para finalizar, me gustaría que pensemos preguntas para hacerle al texto, que nos ayuden a pensar en nuestra realidad, ¿no? En cuáles son estos mitos, cuáles son estas preguntas que nos podemos hacer para entender
qué es lo que nos está cohesionando a nosotros como sociedad. ¿Cuál es esta sociedad ideal que están presentándonos o que estamos compartiendo con otros? La pregunta por el fundamento social de las creencias y prácticas religiosas lo conducen a Durkheim hacia el tema central de lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? ¿Cuál es el componente esencial del hecho religioso? El interés no está puesto en la caracterización puntual de esta religión específica que analiza en el totemismo australiano de los Arunta, sino más bien en dar cuenta de lo sagrado, qué es lo sagrado para las sociedades, como dimensión que se convierte en un objeto central de toda su investigación. Entonces, la división entre lo sagrado y lo profano que él analiza produce dos mundos separados de cosas sagradas, no solo lo que materialmente nos muestra, sino lo que representan esas cosas sagradas, y estas representaciones tienen una inevitable naturaleza colectiva. La religión, por lo tanto, no es una falsa conciencia, va a decir Durkheim, porque expresa sentimientos reales de esa sociedad, y tiene una eficacia práctica, va a decir. Entonces, la fuerza religiosa no es otra cosa que el respeto que la colectividad le inspira a sus miembros, a esas conciencias individuales, pero ya como colectividad, ¿no? Como conciencia colectiva, va a decir. Y el carácter sagrado es producido socialmente, es en momentos de intensidad, en momentos de efervescencia, cuando surge lo sagrado. Y la sociedad solo puede generarse y recrearse simbólicamente a partir de la experiencia de lo sagrado, va a decir. El origen de lo sagrado y lo social tiene lugar en la experiencia de asociación de las conciencias individuales, que produce sentimientos de efervescencia, y este principio emotivo que tiene la religión es lo que constituye la base desde la cual podemos configurar ideales colectivos. Es sumamente interesante este texto de Durkheim, que lo escribe en su etapa más madura y que contrasta completamente con ese Durkheim joven que inició escribiendo el suicidio, escribiendo la división del trabajo social, escribiendo las reglas del método sociológico. Es un texto que se separa del positivismo y que se acerca más al idealismo, en esta idea de esta sociedad idealizada que genera la sociedad de sí misma. Bueno, si quedan dudas me preguntan en la clase, en las clases que vienen. Espero que les haya gustado estas claves para entender este texto de Durkheim. Hagámonos preguntas, dudemos de esos mitos o fundantes, y empecemos a investigar un poco más cuáles son los mitos que nos rodean. Bueno, muchas gracias.